Atención. Acabamos de recibir una noticia devastadora que va a sacudir completamente todo lo que creían saber sobre Marco Antonio Solís. Lo que van a descubrir en los próximos minutos va a conmocionar al mundo de la música latina para siempre. Estamos hablando de revelaciones explosivas que involucran desapariciones misteriosas, manipulaciones calculadas y un pasado oscuro que fue ocultado por décadas. Antes de revelar esta bomba que va a cambiar sus vidas, necesito que demuestren su apoyo, aplasten ese botón de like ahora mismo, suscríbanse al canal si aún no lo están. Y activen la campanita porque no se van a querer perder ni un solo detalle de esta investigación explosiva. Marco Antonio Solís nunca volverá a ser el mismo después de lo que van a descubrir hoy. Esta no es solo otra noticia de entretenimiento, es una revelación que puede tener consecuencias criminales. Prepárense porque van a quedar pegados a la pantalla. Una noticia devastadora sacude el mundo de la música romántica mexicana en estos momentos. Marco Antonio Solís, conocido cariñosamente como el Buki, se encuentra en el centro de una controversia que amenaza con destruir por completo la imagen que ha construido durante décadas. Los rumores que circulan en las redes sociales hablan de un pasado oscuro que el cantante habría mantenido oculto, involucrando la misteriosa desaparición de su primera esposa, Clara. Esta revelación no es simplemente otro chisme de farándula, sino una acusación que podría tener implicaciones legales graves. Las evidencias que han comenzado a surgir pintan un retrato completamente diferente del ídolo musical que millones de fans han admirado. Los testimonios de personas cercanas al cantante en sus primeros años revelan detalles perturbadores sobre una mujer que simplemente desapareció sin dejar rastro. La magnitud de estas acusaciones trasciende el entretenimiento para adentrarse en territorio criminal, donde la justicia podría finalmente alcanzar a una de las figuras más respetadas de México. Los primeros indicios de esta historia comenzaron cuando investigadores independientes desenterraron información sobre Clara, quien habría sido la primera esposa de Marco Antonio en sus años de juventud. Los registros públicos confirman la existencia de esta relación, pero toda información sobre Clara se desvanece misteriosamente después de cierto punto en el tiempo. Esta desaparición documental coincide sospechosamente con el momento exacto en que Marco Antonio comenzó su ascenso meteórico hacia la fama nacional e internacional. Los archivos periodísticos de la época muestran evidencia fragmentada de esta mujer, pero después de una fecha específica, es como si Clara hubiera sido borrada sistemáticamente de todos los registros oficiales. No existen reportes policiales de su desaparición, no hay documentación de cambio de residencia, no hay rastros de viaje o migración. La ausencia total de documentación oficial sobre el paradero de Clara es lo que más inquieta a los investigadores, ya que sugiere una desaparición planificada y deliberada. Esta situación plantea preguntas serias sobre qué pudo haber sucedido con esta mujer y quién tenía el poder y los recursos para hacer que desapareciera tan completamente. La investigación periodística ha revelado que Clara no era simplemente una novia de juventud, sino que había sido la esposa legal de Marco Antonio y madre de su primer hijo, Marco Antonio Solís Jr. La existencia de este hijo ha sido confirmada por el propio cantante en diferentes ocasiones, pero la historia de su madre ha permanecido envuelta en un misterio inquietante. Los testimonios de vecinos y conocidos de la época describen a Clara como una mujer trabajadora y dedicada que apoyaba incondicionalmente los sueños musicales de su esposo. La pareja vivía en condiciones humildes, y según los relatos, ella trabajaba para mantener el hogar mientras Marco Antonio se dedicaba a perfeccionar su arte musical. Los vecinos los recordaban como una familia aparentemente unida, especialmente después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, esta tranquilidad doméstica contrastaba dramáticamente con las crecientes ambiciones artísticas de Marco Antonio, quien soñaba con conquistar el mundo de la música mexicana. La presión económica y las frustraciones profesionales comenzaron a crear tensiones en el matrimonio. Tensiones que se intensificaron cuando Marco Antonio comenzó a vislumbrar oportunidades reales de éxito en la industria musical. El punto de inflexión en esta historia coincide precisamente con el momento en que Marco Antonio Solís conoció a Beatriz Adriana, quien ya era una cantante establecida con conexiones importantes en la industria musical. Los registros de la época confirman que Beatriz Adriana tenía no solo fama consolidada, sino también recursos económicos considerables y una red de contactos que podrían catapultar la carrera de cualquier artista emergente. La cronología de los eventos sugiere que Marco Antonio vio en Beatriz Adriana la oportunidad dorada que había estado esperando toda su vida para salir de la mediocridad y alcanzar el estrellato. Sin embargo, existía un obstáculo considerable en sus planes:
su matrimonio con Clara. Según las investigaciones más recientes, Clara se negaba rotundamente a conceder el divorcio, no por despecho o venganza, sino porque genuinamente creía en su matrimonio y en la posibilidad de construir un futuro próspero junto a Marco Antonio. Esta negativa representaba una amenaza directa a los planes ambiciosos del cantante, quien necesitaba estar legalmente libre para poder contraer matrimonio con la exitosa Beatriz Adriana. La situación se complicaba aún más porque Clara amenazaba con hacer pública su relación y los detalles de su matrimonio, lo cual habría arruinado completamente las posibilidades románticas y profesionales de Marco Antonio con la cantante famosa. Los testimonios más perturbadores en esta investigación provienen de personas que afirman haber conocido a Clara durante los últimos días antes de su inexplicable desaparición. Según estos relatos escalofriantes, Clara había expresado temor genuino por su seguridad personal y había mencionado conversaciones cada vez más tensas y amenazantes con Marco Antonio sobre el futuro incierto de su matrimonio. Algunos testigos aseguran que Clara había recibido amenazas implícitas pero claras de abandonar la ciudad inmediatamente y no interferir con los nuevos planes profesionales y románticos de su esposo. La descripción que emerge de estos testimonios es la de una mujer desesperada que se aferraba a su matrimonio no por conveniencia económica, sino por amor genuino hacia Marco Antonio y por el bienestar y futuro de su hijo pequeño. Los vecinos más antiguos de la comunidad donde vivían recuerdan vívidamente a Clara y expresan confusión y preocupación sobre su súbita desaparición sin explicación alguna. Muchos de ellos aseguran categóricamente que nunca vieron a Clara empacar sus pertenencias personales o despedirse de la comunidad, como sería completamente normal si hubiera decidido mudarse voluntariamente a otra ciudad o estado. Esta ausencia de un proceso normal de mudanza añade credibilidad a la sospecha sobre la naturaleza forzada de su desaparición. Los últimos registros oficiales de Clara la sitúan en su domicilio habitual, pero después de una fecha específica que coincide con el intensificamiento de la relación entre Marco Antonio y Beatriz Adriana, simplemente desaparece de todos los archivos y registros. La comunidad donde vivían Clara y Marco Antonio ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas independientes, y los hallazgos son consistentemente perturbadores y preocupantes. Los vecinos que aún viven en la zona y que conocieron a la pareja durante esos años críticos han proporcionado testimonios que contradicen directamente las versiones oficiales posteriores del cantante sobre la separación. Algunos testimonios particularmente inquietantes sugieren que después de la desaparición misteriosa de Clara, Marco Antonio regresó brevemente al vecindario, pero se mostró notablemente evasivo, nervioso y agitado cuando los vecinos le preguntaron inocentemente por el paradero de su esposa. Los relatos coinciden en describir que Marco Antonio recogió rápidamente algunas pertenencias de la casa familiar y se marchó definitivamente del área, dejando a su hijo pequeño al cuidado de familiares lejanos. Esta versión de los hechos contradice completamente las declaraciones posteriores del cantante. La relación entre Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana representa uno de los casos más documentados de manipulación calculada en la historia de la música mexicana, donde el amor aparente ocultaba una estrategia meticulosamente planificada para alcanzar la fama y el éxito comercial a cualquier costo. Cuando Marco Antonio conoció a Beatriz Adriana, él no era más que un joven provinciano con talento musical innegable, pero sin los recursos, contactos o oportunidades reales necesarios para trascender en una industria musical dominada por intereses comerciales poderosos y conexiones políticas influyentes. Beatriz Adriana, por el contrario, ya había establecido firmemente su posición como una de las cantantes más respetadas y comercialmente exitosas de su generación, con una extensa red de contactos profesionales que incluía productores experimentados, ejecutivos discográficos influyentes y programadores de televisión con poder de decisión. La diferencia de estatus social y profesional entre ambos artistas era abismal e innegable. Y Marco Antonio era plenamente consciente de que una relación sentimental y posterior matrimonio con ella podría representar el boleto dorado hacia el éxito meteórico que tanto anhelaba desde su juventud. Los testimonios de personas que estuvieron cercanas a ambos artistas durante esa época crucial revelan que Marco Antonio estudió cuidadosa y sistemáticamente los gustos personales, preferencias artísticas y vulnerabilidades emocionales específicas de Beatriz Adriana antes de acercarse estratégicamente a ella con intenciones románticas. Esta aproximación no fue espontánea ni casual, sino una campaña de seducción calculada que incluía la presentación de una imagen cuidadosamente construida de vulnerabilidad masculina y necesidad emocional que despertaría los instintos protectores y maternales.
naturales de la cantante exitosa. El proceso de cortejo que Marco Antonio desarrolló hacia Beatriz Adriana fue una auténtica obra maestra de manipulación psicológica sofisticada, que combinaba hábilmente el encanto genuino con una estrategia fría, calculada y completamente premeditada para conquistar no solamente el corazón de la cantante, sino también acceder a sus valiosos recursos profesionales y económicos. Los relatos detallados de quienes presenciaron directamente este proceso de seducción describen a un Marco Antonio completamente transformado y diferente al hombre que conocían en la intimidad de su vida privada. Más atento de lo normal, más romántico de lo que jamás había sido, más vulnerable emocionalmente de lo que sus amigos cercanos habían presenciado jamás. Esta transformación radical de personalidad no era accidental ni resultado de un enamoramiento genuino, sino el producto final de una campaña de imagen cuidadosamente orquestada y planificada para conquistar no solo los sentimientos, sino también los recursos económicos, contactos profesionales y la influencia mediática de Beatriz Adriana. Marco Antonio había estudiado meticulosamente las entrevistas públicas, declaraciones en medios de comunicación y apariciones televisivas de la cantante, identificando con precisión quirúrgica sus inseguridades emocionales más profundas y sus deseos más íntimos de encontrar una pareja que la valorara genuinamente por algo más que su éxito profesional y su estabilidad económica. El cantante se presentó estratégicamente como exactamente lo que ella necesitaba emocionalmente, un hombre talentoso pero humilde, que la admiraba genuinamente por su persona y no estaba aparentemente interesado en explotar su dinero, fama o conexiones profesionales para beneficio personal. La fachada romántica que Marco Antonio construyó alrededor de su relación con Beatriz Adriana era tan convincente y elaborada que incluso las personas más cercanas a la cantante, incluyendo familiares y amigos íntimos de años, creyeron inicialmente que el joven músico había encontrado finalmente el amor verdadero y había madurado emocionalmente. Sin embargo, el patrón de comportamiento que se desarrollaría posteriormente revelaría gradualmente la naturaleza completamente calculada y oportunista de esta seducción aparentemente romántica. La velocidad extraordinaria con la cual Marco Antonio logró convencer a Beatriz Adriana de comprometerse en matrimonio levanta serias dudas sobre la autenticidad real de sus sentimientos y motivaciones, especialmente considerando el hecho de que él todavía estaba técnicamente casado legalmente con Clara y enfrentaba su negativa rotunda para concederle el divorcio. Los registros legales y testimonios de la época sugieren fuertemente que Marco Antonio ocultó deliberada y sistemáticamente su verdadero estado civil, presentándose falsamente como soltero y completamente disponible para una relación seria, cuando en realidad enfrentaba la resistencia determinada de Clara para disolverle el matrimonio. Esta duplicidad moral y legal requería una planificación considerable, una capacidad excepcional para mantener compartimentos completamente separados en su vida personal, y una frialdad emocional que le permitiera mentir consistentemente a ambas mujeres sobre sus verdaderas intenciones y circunstancias personales. Las investigaciones más recientes han revelado que durante el periodo intenso de cortejo con Beatriz Adriana, Marco Antonio mantenía contacto esporádico pero constante con Clara, prometiéndole falsamente reconciliación matrimonial y estabilidad familiar, mientras simultáneamente profundizaba y consolidaba su relación romántica con la cantante famosa. Esta doble vida emocional y práctica requería no solamente habilidades sofisticadas de manipulación psicológica, sino también una frialdad emocional extraordinaria que permitirá a Marco Antonio tratar a ambas mujeres como simples piezas intercambiables en un complejo tablero de ajedrez personal y profesional. La cronología detallada de los eventos durante este periodo sugiere que Marco Antonio había tomado la decisión deliberada de eliminar permanentemente el obstáculo que Clara representaba para sus ambiciosos planes de ascenso social, pero necesitaba tiempo estratégico para asegurar completamente su relación con Beatriz Adriana antes de dar el paso final hacia la resolución definitiva del problema Clara. Los testimonios de personas cercanas durante este periodo crítico describen a un Marco Antonio notablemente tenso y preocupado por mantener separadas estas dos realidades paralelas de su vida, evidenciando el estrés psicológico de mantener mentiras tan elaboradas durante periodos prolongados. Sin embargo, esta tensión no era resultado de culpa moral o conflicto ético, sino del miedo práctico a que su engaño fuera descubierto antes de haber consolidado completamente su posición con Beatriz Adriana. Los expertos en psicología criminal que han analizado este patrón de comportamiento señalan que revela una personalidad capaz de compartimentalizar completamente las emociones y las relaciones humanas en función exclusiva de objetivos profesionales y ambiciones personales,
sin consideración alguna por el bienestar emocional o físico de las personas involucradas en sus manipulaciones. El matrimonio entre Marco Antonio y Beatriz Adriana marcó el inicio de la transformación más dramática y meteórica en la carrera profesional del cantante, quien pasó literalmente de ser un artista completamente desconocido a convertirse en una figura prominente y respetada de la escena musical mexicana en un periodo extraordinariamente corto que desafía las probabilidades normales de la industria. La relación entre Marco Antonio Solís y Marisela representa uno de los aspectos más perturbadores y criminalmente problemáticos de la historia personal del cantante, involucrando el inicio documentado de un romance con una menor de edad en circunstancias que hoy serían claramente identificadas como abuso de poder, corrupción de menores y explotación sexual de una persona vulnerable. Los testimonios documentados y verificados establecen inequívocamente que Marisela tenía apenas 14 años de edad cuando comenzó su relación con Marco Antonio, quien ya era un hombre adulto completamente formado con poder e influencia crecientes en la industria musical mexicana. Esta diferencia de edad no representaba simplemente una cuestión numérica o cultural de época, sino que constituía un abismo inconmensurable de poder, experiencia vital, capacidad de decisión y madurez emocional que colocaba automáticamente a Marisela en una posición de vulnerabilidad extrema e indefensión total frente a las manipulaciones de un adulto experimentado. Los relatos detallados de familiares cercanos, amigos de la familia y conocidos de Marisela durante esa época describen consistentemente a una adolescente impresionable, emocionalmente inmadura y completamente deslumbrada por la atención romántica de una figura que ya comenzaba a ser reconocida y admirada en el mundo de la música popular mexicana. Marco Antonio, por su parte, habría identificado estratégicamente en esta joven no solamente una oportunidad romántica y sexual inmediata, sino también una inversión calculada a largo plazo en alguien que podría moldear, controlar y formar según sus necesidades profesionales, emocionales y personales específicas, sin la resistencia o independencia que podría encontrar en una mujer adulta con experiencia y criterio formado. La naturaleza inherentemente problemática de esta relación desde sus mismos inicios plantea serias y perturbadoras cuestiones legales y éticas sobre la capacidad real de Marisela para otorgar consentimiento informado y libre, especialmente considerando la diferencia abismal de poder, influencia social y la idealización natural que un adolescente podría desarrollar hacia una figura adulta exitosa y carismática. La metodología específica que Marco Antonio empleó para seducir, controlar y mantener dominio psicológico sobre Marisela siguió patrones clásicos y bien documentados de manipulación de menores por parte de adultos con posiciones de autoridad, incluyendo el aislamiento gradual pero sistemático de su familia nuclear y círculo social original, el control progresivo sobre sus actividades diarias y decisiones personales, y la creación deliberada de una dependencia emocional total que la haría completamente susceptible a su influencia y control. Los testimonios familiares más detallados revelan que Marco Antonio comenzó su estrategia de seducción estableciendo una relación aparentemente protectora y paternal con Marisela, presentándose inicialmente como un mentor musical benevolente que podría ayudarla a desarrollar su propio talento artístico natural, mientras simultáneamente satisfacía sus propias necesidades emocionales, psicológicas y físicas a través de esta relación asimétrica. Esta dualidad calculada entre mentor protector y amante interesado es particularmente problemática desde perspectivas legales y psicológicas, porque confunde deliberadamente las líneas naturales de autoridad y crea una situación donde Marisela no podría distinguir claramente entre orientación profesional legítima y manipulación personal con motivos ocultos. Los patrones específicos de comunicación e interacción descritos por testigos directos muestran que Marco Antonio utilizaba técnicas psicológicas sofisticadas para hacer que Marisela se sintiera especial, madura y excepcional para su edad cronológica, alimentando estratégicamente su ego adolescente natural mientras simultáneamente la exponía a experiencias emocionales, sexuales y decisiones para las cuales no estaba emocionalmente preparada ni tenía la madurez psicológica necesaria para procesar adecuadamente. Esta estrategia de manipulación no solamente aseguró la lealtad incondicional y la dependencia emocional total de Marisela hacia Marco Antonio, sino que también estableció precedentes psicológicos de control y dominación que continuarían definiendo y limitando su relación durante las décadas posteriores de convivencia. La introducción sistemática de Marisela al mundo del alcohol y las sustancias ilegales representa uno de los aspectos más criminales y éticamente reprobables de su relación con Marco Antonio.
transformando lo que ya constituía una situación clara de abuso de menores en algo potencialmente devastador para el desarrollo físico, mental y emocional a largo plazo de la joven. Los testimonios consistentes y verificables coinciden unánimemente en que Marisela era una adolescente relativamente inocente y protegida antes de conocer a Marco Antonio. Sin experiencia previa significativa con el alcohol, drogas o sustancias que posteriormente definirían y limitarían trágicamente gran parte de su vida adulta. La progresión documentada de esta introducción a las sustancias no fue accidental ni resultado de presión social externa, sino una estrategia deliberada por parte de Marco Antonio para aumentar su control sobre la joven, reducir su capacidad de resistencia y juicio crítico, y crear adicciones que la harían aún más dependiente de él para obtener acceso a estas sustancias. Los testimonios de personas que conocieron a Marisela durante diferentes etapas de su relación con Marco Antonio describen una transformación gradual pero devastadora de una adolescente relativamente sana y equilibrada a una joven adulta que luchaba constantemente con problemas de abuso de sustancias, depresión severa y una dependencia emocional total hacia su pareja mayor. Esta transformación no fue el resultado natural de decisiones personales independientes, sino la consecuencia directa y previsible de años de manipulación psicológica, abuso emocional y exposición forzada a sustancias adictivas durante los años más formativos de su desarrollo personal. El patrón de control que Marco Antonio estableció sobre Marisela se extendía mucho más allá del abuso de sustancias para incluir el aislamiento social sistemático, el control económico total y la eliminación gradual de cualquier fuente de apoyo emocional o consejo independiente que pudiera desafiar su autoridad o influencia sobre la joven. Los testimonios familiares revelan que Marco Antonio trabajó meticulosa y sistemáticamente para crear distancia y conflicto entre Marisela y su familia de origen, utilizando una combinación de manipulación emocional, presión económica y amenazas implícitas para asegurar que ella dependiera exclusivamente de él para apoyo emocional, estabilidad económica y contacto social. Esta estrategia de aislamiento no era simplemente posesividad romántica normal, sino una táctica calculada para eliminar cualquier influencia externa que pudiera ayudar a Marisela a desarrollar perspectiva crítica sobre su relación. La llegada de Cristi Solís a la vida de Marco Antonio representa la culminación de décadas de perfeccionamiento en el arte de la manipulación y control, donde el cantante finalmente encontró no solamente una compañera sentimental, sino una cómplice dispuesta y capaz de ayudarle a construir un imperio basado en el silencio, la intimidación y el encubrimiento sistemático de su pasado criminal. El encuentro entre ambos no fue el romance espontáneo que han presentado públicamente a través de entrevistas y declaraciones oficiales, sino el resultado de una búsqueda calculada y estratégica por parte de Marco Antonio de una mujer que pudiera complementar y amplificar sus habilidades manipuladoras con una mentalidad igualmente fría, estratégica y moralmente flexible. Los testimonios de personas cercanas al cantante durante el periodo previo a conocer a Cristi revelan que Marco Antonio había llegado a la conclusión consciente de que necesitaba una pareja que no fuera simplemente otra víctima de sus manipulaciones, sino una participante activa, inteligente y dispuesta en sus esquemas de control y encubrimiento. Cristi, quien trabajaba como modelo y tenía experiencia considerable en la industria del entretenimiento, poseía exactamente las características específicas que Marco Antonio buscaba: ambición personal desmedida, comprensión íntima de las dinámicas de poder en el mundo del espectáculo, conexiones útiles en medios de comunicación, y crucialmente, una moralidad flexible que le permitiría participar activamente en actividades éticamente cuestionables sin objeciones morales significativas. La química inicial entre ambos no se basó en atracción romántica tradicional o compatibilidad emocional, sino en el reconocimiento mutuo de almas gemelas en términos de ambición desmedida, falta de escrúpulos éticos y disposición para utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos profesionales y personales. Esta sociedad estratégica se consolidó rápidamente cuando ambos reconocieron el potencial de combinar sus habilidades y recursos para crear una operación más sofisticada y efectiva de control narrativo y eliminación de amenazas a su imagen pública. La transformación de Cristi de modelo aspirante a arquitecta principal del imperio de silencio de Marco Antonio ilustra perfectamente cómo una persona dispuesta y capaz puede convertirse en el instrumento perfecto para amplificar y sistematizar patrones de abuso preexistentes, llevándolos a niveles de sofisticación y efectividad que el abusador original nunca habría podido alcanzar independientemente. Antes de conocer a Marco Antonio, Cristi ya había mostrado señales claras de una personalidad dominante, controladora y manipuladora,
Características que en el contexto correcto y con los recursos adecuados podrían canalizarse hacia la protección y expansión del poder de su pareja a cualquier costo moral o ético. Los relatos de colaboradores, empleados y conocidos describen cómo Christie no solamente adoptó rápidamente el rol de guardiana principal de la imagen pública de Marco Antonio, sino que activamente desarrolló, implementó y perfeccionó estrategias mucho más sofisticadas para silenciar voces críticas, eliminar amenazas potenciales y reescribir completamente la narrativa pública sobre el pasado del cantante. Su experiencia previa en modelaje le había proporcionado una comprensión íntima y práctica de cómo se construyen, mantienen y manipulan las imágenes públicas en la industria del entretenimiento. Conocimiento especializado que aplicó meticulosa y sistemáticamente para transformar completamente la percepción pública de Marco Antonio de un hombre con un pasado cuestionable a un modelo de renovación espiritual. Estabilidad familiar y éxito merecido. Esta transformación de imagen no fue simplemente cosmética o superficial, sino que requirió la supresión activa, sistemática y a menudo agresiva de información inconveniente sobre su pasado, incluyendo testimonios de víctimas anteriores, evidencia de comportamientos problemáticos y cualquier documentación que pudiera contradecir la narrativa oficial de transformación personal. Christie demostró una aptitud natural excepcional para identificar, evaluar y neutralizar amenazas potenciales a la reputación de su esposo, utilizando una combinación sofisticada de intimidación legal, presión económica directa e indirecta, manipulación mediática y ocasionalmente métodos más directos de silenciamiento. El control absoluto que Christie ejerce sobre las interacciones sociales, profesionales y mediáticas de Marco Antonio ha creado efectivamente un búnker impenetrable alrededor del cantante, aislándolo sistemáticamente de cualquier influencia externa que pudiera desafiar su versión oficial de los eventos pasados o exponerlo a consecuencias legales por acciones criminales anteriores. Los testimonios de músicos, productores, periodistas y otros colaboradores profesionales describen un cambio dramático y completo en la accesibilidad de Marco Antonio después de su matrimonio con Christie, quien implementó inmediatamente protocolos estrictos y sofisticados que filtran, monitorean y controlan todas las comunicaciones y contactos externos del cantante. Esta barrera protectora no es simplemente el resultado de precauciones de seguridad normales y comprensibles para una celebridad de alto perfil, sino un sistema diseñado específica y deliberadamente para prevenir que voces del pasado problemático de Marco Antonio puedan alcanzarlo con demandas legales, acusaciones públicas o simplemente recordatorios incómodos de épocas que prefiere mantener completamente enterradas y olvidadas. Los relatos de personas que han intentado contactar a Marco Antonio a través de canales oficiales sugieren que Christie mantiene archivos detallados y actualizados sobre personas que podrían representar amenazas potenciales, incluyendo exnovias, colaboradores descontentos, periodistas investigativos y cualquier individuo con conocimiento directo de periodos problemáticos de su vida, desarrollando estrategias específicas y personalizadas para neutralizar cada amenaza potencial antes de que pueda materializarse en problemas reales. Este nivel extraordinario de organización, previsión y recursos dedicados sugiere una operación con características casi militares en términos de protección de flancos vulnerables, donde cada aspecto de la vida pública y privada de Marco Antonio es cuidadosa y constantemente monitoreado, analizado y controlado para prevenir cualquier filtración de información inconveniente. La sofisticación de esta operación va mucho más allá de las capacidades o recursos de una sola persona, sugiriendo el uso de servicios profesionales de investigación privada, bufetes de abogados especializados en silenciamiento y posiblemente conexiones con elementos del sistema de justicia que facilitan la supresión de investigaciones o procedimientos legales inconvenientes. La prohibición absoluta e inquebrantable que Christie ha impuesto sobre cualquier contacto entre Marco Antonio y Marisela durante los últimos años de vida de esta última revela la naturaleza sistemática y calculada de sus esfuerzos por borrar el pasado problemático de su esposo, tratando a las víctimas anteriores como amenazas existenciales que deben ser completamente neutralizadas, aisladas y silenciadas a cualquier costo. Mis queridos suscriptores, acaban de presenciar una de las investigaciones más impactantes de la historia de la música mexicana. Muchísimas gracias por todos los comentarios increíbles que siempre dejan aquí, son fantásticos y hacen que este canal crezca todos los días. Su participación es lo que nos motiva a seguir destapando estas verdades explosivas. Si esta investigación bombástica los impactó, dejen un like poderoso que ayuda mucho al canal y le muestra a YouTube que quieren más contenido como este.
Compártanlo con sus amigos porque esta historia necesita llegar a todo el mundo. Y manténganse conectados porque aún tenemos muchas más bombas que detonar. Este es solo la punta del iceberg, las próximas revelaciones van a ser aún más explosivas. Y gracias por estar siempre aquí con nosotros en esta jornada por la verdad. Nos vemos en el próximo video con aún más revelaciones que van a sacudir la industria.